Hace 153 años se inauguró oficialmente el Canal de Suez, un hito que trajo consigo cambios significativos en el comercio global. Este canal, con una extensión aproximada de 164 kilómetros, se convirtió en la ruta marítima más corta entre Europa y Asia. A lo largo de un siglo y medio ha presenciado el paso de alrededor de 1,4 millones de barcos, con un promedio diario de 51,5 embarcaciones. Por tanto, se ha consolidado como una de las rutas marítimas más transitadas. Hasta el año 2021, el Canal de Suez había facilitado el transporte de más de 25,5 mil millones de toneladas de carga, generando ganancias superiores a los 150 mil millones de dólares para Egipto. No obstante, en la actualidad, Egipto busca resolver ciertos problemas relacionados con el canal. En el proyecto de salvamento del Canal de Suez, Egipto ha decidido no incluir a Estados Unidos y, en su lugar, está considerando entregar contratos valorados en 4,5 mil millones de dólares a China para que se encargue de su finalización. ¿Cómo se llevará a cabo este proyecto de 4,5 mil millones de dólares? ¿Por qué Egipto ha excluido directamente a Estados Unidos como socio? El Canal de Suez, como una de las vías acuáticas más importantes del mundo, ha desempeñado un papel fundamental en el comercio global. Sin embargo, debido al rápido desarrollo de la industria naviera a nivel mundial, es inevitable que haya una mayor colaboración entre países en el ámbito del comercio marítimo. Dadas las limitaciones actuales en cuanto a la capacidad de transporte del Canal de Suez, resultará cada vez más difícil satisfacer las demandas del transporte marítimo mundial en el futuro. Además, cualquier accidente grave en el canal provocaría grandes pérdidas para Egipto y tendría un impacto significativo en el comercio y el transporte a escala global. En 2021, se produjo un desafortunado incidente en el Canal de Suez cuando un buque de carga llamado Ever Given encalló debido a su gran tamaño, bloqueando completamente el canal. En tan solo 6 días, más de 400 cargueros no pudieron transitar por la vía acuática. Dado que la mayoría de estos cargueros transportaban petróleo desde el Medio Oriente hacia Europa Occidental, el bloqueo del canal ocasionó un rápido aumento en los precios del petróleo en numerosos países. Según expertos, el bloqueo del Canal de Suez provocó pérdidas diarias estimadas en 9,6 mil millones de dólares, lo que significa una pérdida promedio de 400 millones de dólares por hora. Esta situación ha tenido un impacto significativo tanto en Egipto como en otros países, y Egipto asumió una gran responsabilidad en cuanto a lo sucedido. A través de este incidente del buque encallado, Egipto también descubrió varios problemas en el Canal de Suez, como su estrecha anchura y la infraestructura obsoleta en ambas orillas del río. Dado el papel crucial que desempeña el Canal de Suez en el mundo y el flujo de cargueros de distintos países, Egipto debe abordar estos problemas para evitar accidentes similares en el futuro. Por tanto, el gobierno egipcio planea invertir alrededor de 4,5 mil millones de dólares para salvaguardar el Canal de Suez. Este plan incluye la ampliación del río y la mejora de la infraestructura obsoleta. Solo así, el canal podrá satisfacer la creciente demanda del transporte marítimo a nivel mundial en los años venideros. No obstante, es lamentable que Egipto no cuente con la tecnología ni la experiencia necesaria para modernizar canales. Ante estas circunstancias, el país se ve obligado a confiar la tarea de modernización del Canal de Suez a otras naciones. Actualmente, entre todas las naciones del mundo, Estados Unidos y China son los países más capacitados para llevar a cabo la modernización del canal. Esto significa que Egipto podría seleccionar a uno de ellos como socio. Sin embargo, según la situación actual, se puede observar que los egipcios no se sienten cómodos permitiendo que Estados Unidos se encargue de la modernización del Canal de Suez. ¿Cuál es la razón detrás de esta actitud? Como todos sabemos, Estados Unidos construyó el famoso Canal de Panamá, el cual se ha convertido en una importante vía fluvial que conecta el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. También se le conoce como la Vía Fluvial Dorada. Durante todos estos años, el Canal de Panamá ha estado en funcionamiento sin problemas graves, como encallamientos. Si obviamos otros factores, resulta evidente que Estados Unidos cuenta con una ventaja significativa en lo que respecta a la cooperación con Egipto, ya que no solo tiene la experiencia exitosa del Canal de Panamá, sino que también posee una tecnología relativamente avanzada para modernizar y construir canales. Por tanto, si solo consideramos la modernización del Canal de Suez, el equipo técnico estadounidense podría sin lugar a dudas llevar a cabo dicha tarea sin dificultades. No obstante, Egipto alberga preocupaciones en relación a estos aspectos.
Desde hace más de un siglo, el Canal de Panamá estuvo bajo el control de Estados Unidos, lo que generó un debate sobre la soberanía del canal por parte del pueblo panameño. Estados Unidos considera el Canal de Panamá como una vía fluvial de gran importancia para todos los países del mundo, ya que es el punto de paso para la mayoría del comercio marítimo global. Por lo tanto, cuando Estados Unidos tomó el control del canal, implementó diversas medidas para obtener beneficios adicionales. Una de las estrategias adoptadas por Estados Unidos fue el aumento de las tarifas para aquellos países occidentales con los que cooperaba, lo que ha generado insatisfacción en otras naciones. Además, Estados Unidos ha impuesto condiciones desiguales en algunos acuerdos. En casos extremos, incluso ha intervenido en los asuntos internos de otros países a través del Canal de Panamá. Estas acciones han llevado a que algunos países sientan que su soberanía ha sido violada por parte de Estados Unidos. En este contexto, Egipto teme que situaciones similares pueden ocurrir en su propio territorio. Tras un análisis minucioso, Egipto ha tomado la decisión de no otorgarle a Estados Unidos la responsabilidad de la modernización del Canal de Suez, y en su lugar, China se posiciona como el único socio posible. ¿Cuáles son las ventajas que China ofrece a Egipto en este sentido? En los últimos años, la relación entre China y Egipto se ha fortalecido considerablemente, y la cooperación entre ambos países ha arrojado resultados destacados. Un ejemplo evidente de ello es el proyecto de construcción de la nueva capital del Cairo, del cual Egipto se enorgullece enormemente. En este proyecto, empresas chinas han brindado su apoyo y colaboración, destacando la construcción de la icónica Torre CBD, que actualmente ostenta el título del edificio más alto de África. A pesar de los desafíos y obstáculos encontrados durante la ejecución de este proyecto en una ciudad antigua con una población de más de 20 millones de habitantes, China ha demostrado su capacidad para completar la construcción de manera exitosa, alcanzando altos estándares de calidad reconocidos a nivel mundial. Además, los miles de trabajadores chinos presentes en Egipto han demostrado ser amigables y no han causado problemas en el país anfitrión. Esta experiencia positiva ha dejado una buena impresión en Egipto y ha fortalecido la confianza depositada en China. Tras una cuidadosa consideración, es muy probable que Egipto permita que China se encargue del proyecto de modernización del Canal de Suez, basándose en su experiencia y en los buenos resultados obtenidos en otros proyectos de infraestructura a nivel internacional. El Canal de Suez es vital para el futuro de Egipto. Ha brindado enormes beneficios económicos al país y ha mejorado su estatus en el escenario mundial. Por esta razón, Egipto está dispuesto a invertir una suma significativa de aproximadamente 4,5 mil millones de dólares en la modernización del canal, con el fin de asegurar su funcionamiento óptimo. Este proyecto de rescate es de suma importancia y no puede permitirse ningún margen de error. Es importante resaltar que, independientemente de si Egipto finalmente decide cooperar con China en este proyecto, esto no debería afectar la relación actual entre ambos países. Además de la esfera de la infraestructura, Egipto y China han establecido una relación estrecha en otros campos. Se espera que el desarrollo futuro de ambas naciones continúe en una dirección positiva, fortaleciendo aún más su cooperación mutua. Nos encantaría contar con tu apoyo. Te pedimos que nos regales un like, nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti. Además, te invitamos a que explores más de nuestros videos. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Acompáñanos en esta increíble aventura y déjate sorprender por todo lo que tenemos preparado para ti.